Buenas noches, estimados compañeros. Quien se dirige a ustedes es Emerson Champi, miembro principal del taller José Matías Mastanilla. Eh, Buenas noches, estimado Max Chauca, estimados compañeros. El taller de investigación de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social José Matías Mastanilla, continuando con el desarrollo de las asesorías respectivas para los cursos de Derecho Laboral, ahora presentará de la que toca a Derecho Colectivo del Trabajo. Tenemos la participación de nuestro estimado Max Choca Salas, quien es candidato a magíster en Derecho del Trabajo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Posee estudios de maestría en Historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es máster universitario en Empleo, Relaciones Laborales y Diálogo Social en la Universidad de Castilla-La Mancha, además de ser bachiller en Derecho y Arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y egresado en Educación por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Él nos presentará un temario en conformidad al examen final de Derecho Colectivo del Trabajo. Adelante, estimado Max. ¿Qué tal? A ver, voy a prender mi cámara. No sé si se puede compartir una diapositiva. A ver. ¿Se logra ver? ¿Sí? ¿Se logra ver la diapositiva? Sí, Max. Ya, a ver. A ver, un momento. Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación. En esta oportunidad vamos a repasar un poco el tema de dos temas principales sobre derecho colectivo del trabajo, que es la negociación colectiva y el derecho de huelga en el Perú. Bueno, en primer lugar vamos a ver el tema de la negociación colectiva, ¿no? Que hay que diferenciarla de la negociación, bueno, la negociación colectiva hay que diferenciarla de la convención colectiva, que a veces se toma como si fueran sinónimos, ¿no? Pero en realidad la negociación colectiva es, digamos, el proceso, el procedimiento mediante el cual tanto bueno, los trabajadores como los empleadores, digamos que acuerdan, ¿no? Es un proceso mediante el cual acuerdan remuneraciones o condiciones de trabajo, ¿no? Que puede o no llegar a una convención colectiva, ¿no? También puede ir a un tema de arbitraje, o también los empleadores pueden, mejor dicho, los trabajadores pueden recurrir a la huelga, ¿no? Y no llegar de repente a una solución respecto de un arbitraje, ¿no? Un laudo arbitral. Bueno, con respecto a la negociación colectiva, un tema importante es el de los aspectos ideológicos y el rol de la negociación colectiva, ¿no? Básicamente esta parte lo tomo del propio libro del doctor Romero Montes, de Derecho Colectivo del Trabajo, que va a señalar principalmente dos posiciones ideológicas con respecto a la negociación colectiva. La primera es el liberalismo. Bueno, el liberalismo que surge básicamente siglo XVII, ¿no? XVIII, y que, digamos, retoma estas ideas a fines del siglo XX, lo que algunos denominan neoliberalismo, ¿no? Entonces, el liberalismo tiene esta posición con respecto al derecho del trabajo, ¿no? Así, en términos generales. Señala que el derecho del trabajo debe abandonar algunos de sus principios y reglas que sirvió para el desarrollo de esta disciplina. Se sostiene que las relaciones laborales deben ser reguladas por lo que pacten libremente el trabajador como persona individual y el empresario, ¿no? Entonces, el liberalismo tiene esta posición de que el Estado debe intervenir en lo menos posible, ¿no? Se busca persuadir al trabajador para que crea que la única vía para superar sus problemas económicos, sociales y culturales es una mejor productividad,
en sus labores y que esto no se cumple, digamos, cuando se afilia a un sindicato, ¿no? Esa es la posición del liberalismo. Otra posición, digamos, que es favorable al derecho del trabajo, va a señalar que una defensa justamente de los principios y reglas que caracterizan el derecho del trabajo, en donde se señala que se debe asegurar mayor rigidez de los principios para preservar los derechos de los trabajadores. En cuanto al tema del desempleo, que digamos que es el principal aspecto que se ataca, digamos, a esta posición pro derecho laboral, ya que se señala que a más rigidez hay menos empleo. El tema del desempleo, según esta posición, no tiene que ser un factor que afecte la regulación de las relaciones de trabajo. Bueno, esto lo hemos vivido también en nuestro país en la década de los 90, cuando se introdujo lo que se denominó la flexibilización de las normas laborales. Entonces, se olvidaba un poco las reglas rígidas del derecho del trabajo, bajo el argumento de que con esto iba a haber mayor empleo, ¿no? Iba a mejorar muchos aspectos, ¿no?, del empleo, pero con las décadas que pasaron, bueno, los resultados obviamente no han sido los que se esperaban, ¿no? A ver. Bueno, señala el doctor Romero que la historia del movimiento sindical nos muestra que los trabajadores defienden y protegen mejor sus intereses cuando actúan en colectividades sindicales antes que en actuaciones individuales, ¿no? Históricamente, la actuación conjunta de los trabajadores ha permitido mejorar sus derechos laborales, muy en contraposición con lo que se planteaba en el liberalismo. Los cambios del derecho del trabajo se deben a las modificaciones de las circunstancias sociales y económicas que afronta en la actualidad el mundo. Bueno, esta ya es una posición del doctor Romero, ¿no? No se trata de volver atrás a recoger recetas, ya sean liberales o socialistas, que pudieron ser valiosas en situaciones distintas, sino en todo caso tomar conciencia de ellas para ver si son provechosas o no frente a la novedad de los actuales tiempos, ¿no? Entonces, un poco de reseña histórica para entender cómo los trabajadores a través de la negociación colectiva iban ganando muchos derechos, y estos derechos, al ser irrenunciables, ¿no?, derechos sociales irrenunciables, iban poco a poco mejorando sus condiciones de vida, básicamente en un periodo en Europa que se denominó los 30 gloriosos años, que van desde que termina la Segunda Guerra Mundial en 1945 hasta la crisis del petróleo en 1975. Esta crisis del petróleo permitió a muchos gobiernos introducir normas flexibilizadoras. Con el auge del neoliberalismo también se extendió, digamos, la idea de una menor rigidez, dar una menor rigidez a las normas laborales para poder implementar, digamos, para poder mejorar el empleo, ¿no? Para implementar el empleo en términos generales, cosa que, como hemos visto, no ocurrió, ¿no? Y esto lo podemos ver sobre todo en países de Latinoamérica, donde digamos que la informalidad, ¿no?, está más allá del 70%. Entonces, el Estado liberal se va a desarrollar luego de este periodo de crisis del petróleo en Europa, y esto va a influenciar también en nuestro país, ¿no? A partir de la década de los 90 se va a introducir la flexibilidad de las normas laborales. Se deja que los asuntos en este momento, ¿no?, los asuntos remunerativos y demás expectativas sean negociadas entre las partes, ¿no?, con la mínima intervención del Estado, con una mínima regulación también. Bueno, con respecto a la naturaleza jurídica digamos, de la convención colectiva, mejor dicho, de la negociación colectiva, hay, digamos, posiciones bien señaladas que se han mantenido, ¿no? Hay la tesis, digamos, contractualista, que señala que los convenios colectivos son básicamente contratos. Sin embargo, aquí
no se ha podido explicar, ¿no? O los que sostienen esto no han podido explicar por qué, siendo un contrato, también va a regir a externos, ¿no? A quienes no han intervenido directamente en este contrato. Luego surgieron normas, mejor dicho, tesis normativistas, que básicamente señalan que el convenio colectivo es una ley porque se impone incluso a terceros, ¿no? Para tratar de explicar, digamos, este problema que había con los contractualistas. Otros han señalado una tesis dual, es decir, el convenio colectivo es a la vez un contrato y a la vez es una ley, ¿no? Un contrato ley. Por ejemplo, Francesco Carneluti, el célebre civilista, señalaba que el convenio colectivo, ¿no? En una célebre frase, señalaba que el convenio colectivo es un híbrido con cuerpo de contrato y alma de ley. Sin embargo, en un texto recientemente publicado por el doctor Carlos Palomeque, una nueva edición, ¿no? En el año 2020, va a señalar que estas tesis son muy, digamos, abstractas, que no se condicionan con la realidad jurídica y social, y que más bien lo que se debe hacer es partir de un determinado ordenamiento jurídico para poder determinar su naturaleza, ¿no? La naturaleza jurídica del convenio colectivo, ¿no? Es decir, una visión histórica, y también olvidar o no tomar en cuenta demasiado el tema de los aspectos civilistas, de las instituciones civilistas, puesto que estas nacieron en un contexto distinto, ¿no? Bueno, eso lo quería mencionar por si tienen alguna curiosidad sobre el tema. Con respecto a la evolución histórica, un poco repasando, podemos decir que este convenio colectivo es estrictamente entendido, es muy reciente, surge en el siglo XX, puesto que tuvo que esperar todo un desarrollo del sindicalismo para poder emerger. Por ejemplo, en Estados Unidos, la Gran Federación Americana Estadounidense, que surgió en el siglo XIX, 1866, recién va a señalar dentro de sus actividades a la negociación colectiva en el año 1920, en la década de los 20. Entonces, podemos decir que el convenio colectivo básicamente surge en el siglo XX. En el Perú también se reguló a inicios del siglo XX, y antes de esta regulación, digamos que existían solamente prácticas en donde los trabajadores solicitaban una serie de derechos, beneficios a los empleadores, y estos empleadores en algunos casos los otorgaban y en algunos casos no, ¿no? Entonces, era una suerte de usos y costumbres eh, que se iba formando poco a poco, hasta que se reunió en una gran legislación, como veremos más adelante, el Decreto Supremo 006-71-TR, en la década de los 70, que va a regular ya, digamos, de manera más completa, más centralizada el tema de la negociación colectiva, y también luego en la ley, decreto ley 25593, que ya digamos que es la que actualmente rige, ¿no? Esta negociación colectiva, que vamos a ver un momento. Sobre el rol de la negociación colectiva, esta negociación colectiva ofrece a los trabajadores la posibilidad de arribar a un mejoramiento de su situación económica, que puede ser real en unos casos, o solo nominal en otros, como cuando se logra aumentos remunerativos que no significan una elevación del poder de compra real del sueldo o salario, ¿no? Esto lo señala el doctor Rendón. De allí la importancia de constituir y mantener en actividad a la organización sindical como el ente en el cual se delega el poder de tratar con los empleadores y con el Estado. Tal es la razón también de la oposición de muchos empleadores a la constitución y subsistencia de las organizaciones sindicales. Bueno,
ya para precisar la negociación colectiva en el Perú, bueno, aquí tenemos la base legal. En primer lugar, la Constitución, en el artículo 28, señala que reconoce el derecho de negociación colectiva y también se le ha dado al Estado la obligación de fomentarla y de promover formas de solución pacífica de los conflictos. Por otra parte, el derecho de negociación colectiva tiene su base igualmente en las normas internacionales ratificadas por el Perú, como el Convenio 98 de la OIT, aplicable a los trabajadores en general, y el Convenio 151 para trabajadores de la administración pública. Lamentablemente no ha sido ratificado el Convenio 154, que también norma muchos aspectos de la negociación colectiva. El texto único ordenado del Decreto Ley 25593, denominada Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que actualmente es recogida por el Decreto Supremo 010-2003-TR, que es la ley básica, sobre derecho colectivo del trabajo, y su reglamento, el Decreto Supremo 011-92-TR. Bueno, con respecto al ámbito de aplicación, tenemos al nivel de empresa, al nivel de rama de actividad, al nivel de gremio, como lo hemos visto también, bueno, como lo han visto en el tema del sindicalismo. El Decreto Supremo 014-2022, TR, reciente, ha reconocido lo que ya estaba reconocido en la práctica, digamos, también el tema de los grupos de empresa, el tema de las cadenas productivas, también el tema de los trabajadores de oficios varios, entre otros aspectos, ¿no? Ampliado, digamos. Pero propiamente sería un reconocimiento que en la práctica ya se estaba dando al ámbito de las negociaciones colectivas, ¿no? En el caso de las minas, por ejemplo, también es posible que en algunos casos se ha reconocido la negociación colectiva de trabajadores, incluso que trabajan bajo la tercerización, ¿no? Esto está un poco grande. Ya. Bueno, con respecto a las etapas de la negociación colectiva, en primer lugar, lo que realiza el sindicato, la organización de trabajadores, es la presentación de un pliego de reclamos, ¿no? Y este pliego de reclamos lo que contiene es, en primer lugar, una denominación y número del registro de los sindicatos que lo suscriben, o indicaciones que permitan identificar la coalición en el caso de que no exista un sindicato, y también el domicilio, ¿no? En segundo lugar, tenemos la nómina de integrantes de la comisión negociadora, en donde se hace constar expresamente las facultades de participar en la negociación y conciliación, practicar todos los actos procesales propios de ¿no? de las mismas, suscribir cualquier acuerdo y llegar en caso a la convención colectiva de trabajo, ¿no? También tenemos el nombre o la denominación social y el domicilio de cada empresa u organización de empleadores comprendidas, las peticiones que se formulen sobre remuneraciones, condiciones de trabajo y productividad y demás que se planteen, las que deberán tener la forma de cláusula e integrarse armónicamente dentro de un solo proyecto de convención. La firma de dirigentes sindicales designados para tal fin, para la asamblea o de los representantes acreditados de no haber sindicato, ¿no? Entonces siempre la norma se plantea ambas posibilidades. Entonces el pliego tiene que ser presentado no antes de 60 días ni después de 30 días calendarios anteriores a la fecha de caducidad de la convención colectiva vigente. De presentarse posteriormente al plazo que está señalado, la vigencia de la nueva convención colectiva será postergada en forma directamente proporcional al retraso. Entonces,
aquí, a diferencia de la anterior legislación, el 006-71-TR, digamos que no hace una diferencia entre el plazo que dura un convenio y el plazo que dura, digamos, la negociación colectiva, ¿no? Entonces, si una negociación colectiva demora demasiado, todo este tiempo, digamos, afecta también a los trabajadores actualmente, ¿no? Si la negociación colectiva se realiza a nivel de empresa, el pliego de reclamos deberá ser presentado antes de esta, ¿no? Ante esta, remitiéndose copia a la Subdirección de Negociación Colectiva del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Si es a nivel de rama de actividad o de gremio, la entrega de pliego se hará a través de esta subdirección. Bueno, la recepción del pliego es obligatoria por parte del empleador, salvo exista alguna causa legal o convencional objetivamente demostrable que impida la recepción de dicho documento. Entonces, las partes son libres para determinar los plazos y oportunidades en que se realizará la negociación colectiva, en la cual deberá iniciarse dentro de los 10 días calendarios de presentado el pliego de reclamos. Las partes pueden ser asesoradas por profesionales que hayan sido contratados para tal fin, ¿no? Y también la norma señala la posibilidad de ser asesorados por sindicalistas, también que se encuentren, digamos, a nivel superior y que el sindicato se encuentre afiliado. Pero impide que los profesionales decidan, ¿no? O tengan, digamos, señala que no pueden sustituir a las partes en la negociación ni en la toma de decisiones. El empleador podrá proponer cláusulas nuevas o sustitutorias de las establecidas en convenios anteriores, las cuales deberán integrarse armónicamente dentro de un solo proyecto de convención. Bueno, esta es una parte más procedimental, ¿no? Los representantes de los trabajadores dentro de los 90 días naturales anteriores a la fecha de caducidad de la convención colectiva vigente podrán solicitar a los empleadores información sobre la situación económica, financiera, social y demás pertinentes de la empresa. Es obligatorio la entrega de la información por parte del empleador, salvo que la misma le sea perjudicial, ¿no? Entonces, es posible que existe información que es muy confidencial y que al entregarla a los trabajadores pueda en algún sentido perjudicar a los empresarios, ¿no? O a los empleadores. Entonces, la norma también establece esa posibilidad. El empleador deberá entregarla dentro de los 30 días naturales de solicitada. Esto es, digamos, una regulación muy reciente, ¿no? Porque ha modificado, digamos, el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas por medio del Decreto Supremo 014-2022-TR, ¿no? Que es reciente, digamos, esta modificación. Antes no había ese tiempo establecido para para los empleadores. Eh, con respecto al dictamen económico financiero de la autoridad administrativa, bueno, esto es algo también que es una posibilidad que le abre tanto a los trabajadores, a los sindicatos u organizaciones en la negociación, como a los empleadores para ir a la autoridad administrativa de trabajo y por medio de esta entidad se practique, ¿no? La valorización de las peticiones de los trabajadores y también se examine la situación económico-financiera de las empresas y su capacidad para atender dichas peticiones, teniendo en cuenta los niveles existentes de empresas similares en la misma actividad económica o en la misma región. Asimismo, estudiará en general los hechos y circunstancias implícitos en la negociación. Entonces, un convenio colectivo es definido por la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo como el acuerdo destinado a regular las remuneraciones, las condiciones de trabajo y productividad y demás concernientes a las relaciones entre trabajadores y empleadores de una parte, por una o varias organizaciones sindicales de trabajadores o, en ausencia de estas, por representantes de los trabajadores interesados, expresamente elegidos y autorizados de la otra, por un empleador, un grupo de empleadores o varias organizaciones de empleadores, ¿no? Entonces, es básicamente el acuerdo a la que se arriba
luego de la negociación colectiva, ¿no? Sobre las cláusulas que contienen una convención colectiva, estas pueden ser cláusulas normativas, en el cual se regulan las relaciones individuales y generan derechos y obligaciones para los trabajadores y empleadores. Pueden haber también cláusulas obligacionales que regulan los demás aspectos de las relaciones colectivas y generan derechos y obligaciones para las organizaciones sindicales y el empleador. Dentro de las cláusulas obligacionales se encuentran también la regulación de los niveles de la propia negociación colectiva. Y finalmente, las cláusulas normativas se interpretan como normas jurídicas y las cláusulas obligacionales como contratos. Bueno, en el caso de que no se arribe a un acuerdo en esta negociación colectiva, la ley señala que los trabajadores pueden optar o bien ir a la huelga o bien ir al arbitraje. Este es un aspecto también que es muy criticable, puesto que el derecho de huelga es independiente, ¿no? Es independiente a otro derecho como el derecho de arbitraje, ¿no? No se puede limitar el derecho de huelga por el hecho de que uno se está, digamos, en este procedimiento propio del arbitraje. Este es un aspecto también que limita, digamos, el derecho de huelga, como vamos a ver también, entre otros, más adelante. Señalan también que el arbitraje ya, digamos, que está regulado por otra legislación más específica, o mejor dicho, más general, ¿no? Con respecto a todo arbitraje. La decisión de someter a la controversia a arbitraje constará en un acta denominada compromiso arbitral, ¿no? Que contendrá nombre de las partes, los de sus representantes y sus domicilios, modalidad de arbitraje, información sobre la negociación colectiva que se somete a arbitraje, monto y forma de pago de las costas y honorarios de los árbitros, lugar de arbitraje y facilidades para el funcionario del tribunal que deberá asumir el empleador. De no ser posible, será solicitada por las partes al Ministerio de Trabajo y Promoción Social. Promoción del empleo. Bueno, bueno, acá un poco precisando el tema del arbitraje. Por lo general, en temas de arbitraje se solicitan 3 árbitros, ¿no? Un árbitro que va a representar a la parte empleadora, otro árbitro representa la parte trabajadora y un árbitro central, ¿no? Que va, digamos que a partir de esto se expide un laudo arbitral. Es raro que exista un arbitraje de un solo árbitro, ¿no? Pero también es posible. Las partes que suscribieron el compromiso arbitral deberán designar sus árbitros en un plazo no mayor de 5 días hábiles, ¿no? De no hacerlo, la propia autoridad administrativa de trabajo designará al árbitro correspondiente. Básicamente, cuando se señala autoridad administrativa de trabajo, nos referimos al Ministerio de Trabajo, ¿no? Las normas procesales que regulan el procedimiento arbitral serán las establecidas en el Decreto Legislativo 1071, ley que norma el arbitraje, y estarán regidas por los principios de oralidad, sencillez, celeridad, inmediación y lealtad. Bueno, aquí entramos un poco ya al tema del derecho de huelga. Para poder entender el derecho de huelga, nos remitimos un poco al tema de la autonomía colectiva, que es definido por Palomeque, Carlos Palomeque, este profesor de la Universidad de Salamanca, como aquella potestad de los entes colectivos para la representación de sus intereses y también para la autorregulación de acuerdo con sus propios intereses. Y esto es debido porque el Estado, digamos, si bien es el productor de las normas, no puede regular, digamos, en muchos casos aspectos muy específicos. Entonces, se deja a la libertad para que los empleadores y los trabajadores negocien y realicen, digamos, esta regulación. Pero para que los trabajadores puedan tener un poder equiparable a los del empleador, tienen que organizarse. Entonces, aquí surge este principio de la autonomía colectiva, que va a tener 4 facultades.
En primer lugar, la autoorganización, ¿no? Los trabajadores pueden autoorganizarse. La autorregulación, pueden realizar también, expedir sus propias regulaciones. También la representación, va a representar este sindicato a un sector de los trabajadores. La autotutela, y es aquí donde entramos ya al tema de la huelga, ¿no? Que los trabajadores pueden, a través de los sindicatos u otras organizaciones, pueden realizar, digamos, este medio de presión para reivindicar muchos derechos. La huelga, podemos decir que es básicamente un fenómeno social. Surgió en primer lugar como un hecho social y luego fue reconocido ya jurídicamente, básicamente en el siglo XX también. A través de la historia vemos cómo en el industrialismo, por el abuso, digamos, de estas, de la introducción del maquinismo en las empresas y los pocos derechos sociales que tenían los trabajadores, como podemos ver en una serie de literatura de la época. Por ejemplo, les invito a leer Germinal de Émile Zola, que nos habla de los mineros y de sus protestas frente a los empleadores. O tenemos, por ejemplo, las obras de Charles Dickens, que también recoge muchos de estos conflictos sociales que existían en la época, o también en los propios procedimientos laborales que había. Por ejemplo, en Oliver Twist se señala que un niño, ¿no? Este adolescente, Oliver Twist, tenía miedo de que lo contraten para una empresa para limpiar chimeneas, ¿no? Como se sabe, el hollín y las temperaturas acortaban la vida de las personas, ¿no? Y esto poco a poco se fue reconociendo este derecho a la huelga ya en el siglo XX. Primero se le dio un reconocimiento legal, y a pesar de esto muchos juristas digamos, no tenían una consideración, una buena consideración a este derecho, ¿no? El propio Francesco Carneluti señalaba ya cerca de mediados del siglo XX que, si bien es un derecho de los trabajadores, esto impedía la conciliación entre empleadores y trabajadores, y también se impedía recurrir a una vía judicial, ¿no? Hacía una crítica a este derecho. Otros autores como De Beali, ¿no? Señalaban que este derecho de huelga era similar digamos, a una guerra en donde se tenían aliados, recurrían a estrategias también los trabajadores, ¿no? Entonces tenían un concepto muy negativo del derecho de huelga, cosa que poco a poco fue cambiando, y al día de hoy gran parte de la doctrina laboralista señala que el derecho de huelga es un derecho que se conduce con el orden democrático de los países, porque permite la actividad de los trabajadores, que ellos puedan participar en la toma de decisiones en las empresas, y bueno, esto también a nivel general, ¿no? En los conflictos que existen también en la sociedad, y puedan también reivindicar sus derechos. Y esto se traduce también en la historia, en la propia historia del derecho de huelga, ¿no? Tenemos una época de tránsito donde no existe un reconocimiento de la huelga, en primer lugar. Luego existe un periodo donde, si bien no existe un impulso de la huelga, al menos se le respeta. Y luego tenemos un periodo ya donde es reconocido constitucionalmente incluso, ¿no? Bueno, en el Perú, a ver, el derecho de huelga está está reconocido este derecho de huelga en el artículo 28.3 de la Constitución de 1993, que señala que el Estado regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. Señala sus excepciones y limitaciones. Ahora, respecto a este término interés social, ya el Tribunal Constitucional
peruano se ha pronunciado en esta sentencia del expediente 008-2005-PI/TC sobre el caso Gorriti y otros versus el Congreso de la República sobre la Ley Marco del Empleo Público. Esta es una sentencia importante que digamos, va a interpretar muchos artículos de la Ley de Relaciones Colectivas en relación con la huelga. Y va a interpretar que este interés público está mal escrito y debería ser más bien entendido como de interés público, ¿no? Ya que interés social hace referencia básicamente a las personas carentes de recursos, ¿no? El texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, el Decreto Ley 25593, como hemos visto, también está actualizado y recogido en una sola norma con todas sus modificaciones mediante el Decreto Supremo número 010-2003-TR, ¿no? El texto único ordenado. Luego tenemos el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, como también hemos visto en el convenio colectivo. Hay una definición legal de la huelga que se recoge en este texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que señala que la huelga es la suspensión colectiva del trabajo acordada mayoritariamente y realizada en forma voluntaria y pacífica por trabajadores con abandono del centro de trabajo, ¿no? Es una definición, digamos, estricta, restringida de la huelga, o clásica, una definición clásica de la huelga también podemos decirlo, ya que se limita a una sola forma de realizarla, ¿no? No existe mayor posibilidades de configuración de una huelga, solamente una. A diferencia de la definición que vamos a ver a continuación, que es una definición ya, digamos, de la doctrina. Bueno, hay muchas definiciones amplias de la huelga. Aquí vamos a recoger la definición que nos otorga el doctor Palomeque, que señala que la huelga es la medida de autotutela básica de los trabajadores que consiste en la perturbación del proceso productivo del empresario, el empresario al que se presta el trabajo, a través de la realización de diversos comportamientos posibles y principalmente de la obtención o cesación de trabajo, decididos en forma concertada y ejercidos colectivamente por los trabajadores para la defensa de sus intereses en el seno de un conflicto colectivo de trabajo, ¿no? Aquí no nos señala que debe ser con abandono de trabajo, no señala que existe solamente una sola forma, ¿no? Entonces abre una posibilidad amplia para la realización de las huelgas. Y es así como también en nuestro ordenamiento se señalan las huelgas atípicas o las huelgas ilegales, como es el caso de las huelgas blancas, las huelgas a reglamento. Es el caso también, por ejemplo, de los trabajadores, de los jueces del Poder Judicial, cuando en el año 2015 realizaron una huelga blanca, ya que tanto los jueces de paz letrado como de los jueces superiores querían la homologación de sus sueldos con respecto a los jueces supremos, ¿no? Entonces lo que hacían era realizar un pleno, una reunión, pero que en esta reunión prácticamente no se llegaba a ningún acuerdo, no se avanzaba, ¿no? Entonces era como una huelga blanca o una huelga de brazos caídos, ¿no? Donde no se realizaba actividad alguna. Siendo que los propios jueces están prohibidos de realizar huelga, ¿no? Pero como hemos visto, la huelga es básicamente un hecho social más que una institución jurídica. Bueno, precisando un poco, el Tribunal Constitucional en otra sentencia recaída en el expediente 0026-2007-PI/TC, que va a declarar infundada la demanda de inconstitucionalidad contra la ley 28988,
es una ley que declara la educación básica regular como servicio público esencial, ¿no? En esta va a precisar que mediante el ejercicio del derecho de los trabajadores se encuentran pues facultados para desligarse de manera temporal de sus obligaciones jurídico-contractuales a efectos de lograr la obtención de algún tipo de mejora por parte de sus empleadores con relación a ciertas condiciones socioeconómicas o laborales. La huelga no tiene una finalidad en sí misma, sino que es un medio para la realización de determinados fines ligados a la expectativa e intereses de los trabajadores, ¿no? La huelga es un medio, ¿no? No es, digamos, un fin en sí mismo. Sobre este tema también es importante, el contenido esencial del derecho de huelga, que fue precisado en esta sentencia que he mencionado del caso Gorriti y el Congreso. Iba a señalar que, bueno, también se reafirma en otra sentencia posterior, el año 2007, la 0026-2007-PI/TC, que va a señalar que el contenido esencial del derecho de huelga son los siguientes: una facultad de ejercitar o no el derecho de huelga, la facultad de convocar dentro del marco de la Constitución y la ley, ¿no? La huelga, cabe ejercitar el atributo de su posterior desconvocatoria, ¿no? Convocar una huelga o desconvocarla, facultad de establecer el petitorio de reivindicaciones, los cuales deben tener por objetivo la defensa de los derechos e intereses socioeconómicos o profesionales de los trabajadores involucrados en la huelga, ¿no? Facultad de adoptar las medidas necesarias para su desarrollo dentro del marco previsto en la Constitución y la ley. Y acá un aspecto interesante, ¿no? Facultad de determinar la modalidad de huelga, ¿no? O sea, pareciera que nos abre una posibilidad de ejercer las distintas modalidades de huelga existentes, pero a continuación señala esto es si se lleva a cabo a plazo determinado o indeterminado, ¿no? Entonces se reduce en las modalidades de huelga a dos: las huelgas de plazo determinado y plazo indeterminado, ¿no? Entonces el Tribunal Constitucional aquí pierde una importante posibilidad de reconocimiento de las diversas modalidades de la huelga, que como sí ocurre en otros países, ¿no? Por ejemplo, en Alemania, en el año 2012, en una empresa de retail, se hizo una huelga que duró una hora, ¿no? Conocida como el flash mob, en donde en un determinado tiempo se reúnen, incluso interactúan con los propios, con terceros o los propios clientes, realizan, puede ser un baile, una música, pueden de repente cantar durante una hora. Y luego de esa hora otra vez se esparcen y los trabajadores vuelven a realizar sus actividades, ¿no? Y el tribunal alemán reconoció a esta actividad como parte del derecho de huelga de los trabajadores, en la medida también que no afectó en gran medida a los empresarios, ¿no? Al empleador, cosa que no ocurre en nuestro país, que está seriamente restringido el derecho de huelga. Bueno, el ejercicio del derecho de huelga supone haber agotado previamente la negociación directa entre empleador y organización sindical respecto de la materia controvertida. La huelga debe realizarse de forma pacífica sin utilizar la violencia sobre personas y bienes. No están amparadas las modalidades irregulares de huelga, ¿no? Lo que estaba mencionando, y acá se señala estas modalidades como la paralización intempestiva, es decir, la que no tiene un aviso previo, no cumple con este procedimiento de avisar al empleador previamente con 10 días o 5 días de antelación. La paralización de zonas o sectores neurálgicos de la empresa, también está prohibida la huelga trombosis, como se señala en algunos libros. El trabajo a desgano o trabajo también a ritmo lento, o el trabajo a reglamento. El trabajo a reglamento es esa forma de protesta que hacen los trabajadores de realizar, si bien se realizan, digamos, sus actividades, pero de una manera tan detallada que no concluyen con sus actividades.
pero que se guían por el reglamento también, cumplen con el reglamento. Reducción deliberada del rendimiento también, o cualquier paralización en la que los trabajadores permanezcan en el centro de trabajo y la obstrucción del ingreso al centro de trabajo, ¿no? Se señala además, la realización de las modalidades irregulares de huelga son causales válidas para la suspensión de la negociación en cualquiera de sus etapas e impedimentos para el arbitraje, el acuerdo de parte o el laudo celebrado o dictado, según sea el caso, bajo presión derivada de los hechos expuestos anteriormente, contiene el vicio de nulidad insalvable. Si la huelga se prolonga excesivamente en el tiempo y compromete gravemente a una empresa o sector productivo, o bien derive en actos de violencia o asuma características graves por su magnitud o consecuencia, la autoridad administrativa promoverá el arreglo directo u otras formas de solución pacífica del conflicto. Y en caso fracase estas modalidades, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo resolverá de forma definitiva, ¿no? Esto también lo señala la propia Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Un poco para ver el tema de los requisitos. La huelga deberá velar por la defensa de los derechos e intereses de carácter socioeconómico o profesional de los trabajadores que la comprendan. Asimismo, cuando resulten del incumplimiento de disposiciones legales o convencionales de trabajo por parte del empleador al negarse cumplir una resolución judicial consentida o ejecutoriada. Requisitos para la declaración de la huelga. Continuación, la decisión que declara la huelga deberá seguir la forma establecida en los estatutos de la organización sindical, y en los casos en que no se señale en este documento, la decisión de ir a la huelga deberá representar la voluntad de la mayoría de los trabajadores que se encuentran comprendidos en su ámbito. De igual modo, la organización sindical, al declarar la huelga, deberá seguir la forma determinada en su estatuto y como mínimo deberá ser adoptada por la mayoría de sus afiliados que votarán en asamblea. La declaración de la huelga deberá constar en el acta de asamblea convocada por el sindicato y consiguientemente deberá ser refrendada por notario público o en carencia del mismo por el juez de paz de la localidad. Cuando se trate de sindicatos de actividad o de gremio, cuya asamblea se encuentre conformada por delegados, la decisión será adoptada en la asamblea convocada de manera expresa, siendo rectificada luego por las bases. Me olvidé señalar un poco también por qué no existe en la práctica sindicatos de actividad, ¿no? Por rama de actividad. Y esto se basa en el hecho de que en la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, en el artículo 45, se señala que si los empleadores y trabajadores no se ponen de acuerdo sobre el nivel al cual van a realizar la negociación colectiva, esta negociación directamente se realizará de manera a nivel de empresa, ¿no? Entonces, siempre va a estar en decisión de los empleadores optar por el nivel de la negociación, lo que prácticamente anula toda posibilidad de realizar negociación colectiva por parte de sindicatos de actividad, ¿no? Por rama de actividad. Y bueno, solo actualmente los que realizan esta negociación colectiva por rama de actividad, podemos decir que son el sindicato de construcción civil. Y esto gracias por una sentencia del Tribunal Constitucional que declaró que en parte este artículo de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo era inconstitucional, porque en el caso de los trabajadores de construcción civil, prácticamente era imposible que ellos trabajasen a nivel de empresa, ¿no? Entonces le dio la posibilidad de que realicen negociaciones a nivel de rama de actividad. Con el caso de los portuarios, sucedió algo parecido. Sin embargo, el Tribunal Constitucional señaló que estos trabajadores deberían ir más bien al arbitraje, ¿no? Ese es algo para añadir. Bueno, continuamos con el tema de la huelga.
Sobre los requisitos de la declaración de la huelga, el sindicato debe comunicar al empleador y la autoridad de trabajo, ¿no?, la decisión de ir a una huelga. En el caso de, bueno, empresas en general, son de 5 días de antelación, 5 días útiles, pero en el caso de los servicios esenciales, la ley establece más días, 10 días de antelación, por el mismo hecho de que el empleador debe prever que estos servicios, digamos, realicen o continúen al menos en cuanto a la actividad principal, ¿no? Los servicios mínimos, digamos. La negociación colectiva no debe haber sido sometida a arbitraje, como hemos señalado. Existe esta alternativa de ir o bien al arbitraje o bien a la huelga por parte de los trabajadores que no hayan podido realizar una negociación colectiva exitosa, ¿no?, o arribar a un convenio colectivo. La aprobación o desaprobación de los requisitos por parte de la autoridad administrativa de trabajo deberá realizarse en un plazo de 3 días útiles de recibida la comunicación de la organización sindical. Bueno, también existe la posibilidad de apelar. Bueno, y continuemos a ver. Efectos de la huelga. Bueno, en primer lugar, determinar la extensión total de las actividades de los trabajadores en ellas comprendidos, con excepción del personal de dirección y confianza de las labores indispensables. Por otra parte, se suspende todos los efectos de los contratos individuales, incluso la obligación de abonar remuneración sin afectar el vínculo laboral, ¿no? Es lo que se conoce como la suspensión perfecta de trabajo. Impide retirar del centro de trabajo las máquinas, materias primas u otros bienes, ¿no? Y también no afecta la acumulación de antigüedad para efectos de la CTS, para el cálculo. Cuando se declara una huelga como ilegal, si se materializa, no obstante haberse declarado improcedente, por haberse producido con ocasión de ella violencia sobre bienes y personas, por haberse incurrido en las modalidades previstas en el artículo 81 de esta ley, es decir, las modalidades irregulares de la huelga, por no cumplir los trabajadores con lo dispuesto en el artículo 78, es decir, las labores indispensables, o el artículo 82 sobre los servicios públicos esenciales, o servicios esenciales también, por no ser levantada después de notificada el laudo arbitral o resolución definitiva que pone fin al conflicto. Entonces la huelga puede terminar por acuerdo de las partes en el conflicto, por decisión de los trabajadores, por haberse solucionado el pliego mediante resolución de la Autoridad Administrativa de Trabajo, o por ser declarada ilegal. Limitaciones del derecho de huelga. La huelga está destinada a causar daño, como sabemos, es un daño que se hace al empleador, digamos, al no producir, al no obtener ganancias, ¿no?, por parte de este, con la finalidad de presionar al empleador a fin de que retome la postura negociadora que por alguna razón ha quedado en un punto muerto. De otro modo, la huelga sería ineficaz. Sin embargo, este propósito dañoso tiene los límites que resultan necesarios tanto para estatuir que la huelga declarada y materializada es ilegal. La doctrina laboral acepta que el derecho de huelga, como aporte de un ordenamiento general, nunca puede tener un carácter absoluto, sino que se encuentra condicionado a una serie de circunstancias. Ningún derecho es absoluto, ¿no? Los límites del derecho de huelga pueden dividirse de acuerdo con la doctrina italiana y española en externos e internos, ¿no? Por ejemplo, en la doctrina italiana tenemos al gran laboralista Gino Giugni, en su Diritto Sindacale, señala, digamos, esta división en los límites de la huelga. Bueno, tenemos los límites internos del derecho de huelga, que son las que derivan de la misma noción de huelga que se estima que protege la Constitución,
Estos límites a su vez pueden ser subjetivos y objetivos. Si los trasladamos a nuestro ordenamiento jurídico, los límites subjetivos van a estar referidos en primer lugar a quienes ejercen labores en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, según el artículo 42 de la Constitución, cuya justificación se encuentra en la necesidad de seguridad pública y en el artículo 9.1 del convenio 87 de la OIT. Esta última referida a la restricción, no captando su total prohibición, no prohíbe expresamente este convenio, sino que la restringe en cierta medida. Los funcionarios también del Estado con poder de decisión y a los que se encuentran realizando actividades bajo cargo de confianza o de dirección, restricción que es admitida por el propio Comité de Libertad Sindical de la OIT, que en cierto modo es muy limitativa de los derechos, ya que muchos trabajadores de confianza no tienen ese poder de dirección, ¿no? Finalmente tenemos el artículo 153 que prohíbe a los jueces, ¿no?, de la Constitución, 153 de la Constitución, que prohíbe a los jueces y fiscales realizar huelgas. En tales casos, según la doctrina de la Organización Internacional del Trabajo, la legislación debe brindar las garantías compensatorias que permitan la solución rápida e imparcial de tales conflictos, tales como proponer procedimientos especiales de conciliación o de arbitraje. Con respecto a los límites objetivos, la propia Constitución, en su artículo 28, numeral 3, reconoce el derecho de huelga y ordena al legislador regular su desarrollo, así como establecer sus límites y excepciones. De igual forma, el artículo 72 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo ha definido a la huelga, como hemos mencionado, ¿no?, como la suspensión colectiva de trabajo acordada mayoritariamente, realizada de forma voluntaria y pacífica por los trabajadores con abandono del centro de trabajo, ¿no? Esta es, digamos, una limitación que deviene a nivel legal, ¿no? No es una limitación que se encuentre en la propia Constitución. Con respecto a los límites externos en nuestro ordenamiento jurídico, los límites externos del ejercicio de la huelga son aquellos surgidos del conflicto con otros derechos de carácter fundamental o constitucional. Se trata de límites que se derivan de la necesaria preservación de otros bienes que pueden ser afectados por la huelga, como es el caso de los servicios esenciales, también el orden público, como hemos señalado, y la seguridad del Estado, derechos e intereses legítimos de personas ajenas a la huelga, etcétera, ¿no? Como señalaba el doctor Bailos, el derecho de la huelga no puede, digamos, también entra en conflicto en algunos casos con el derecho de la comunidad. Los límites externos, seguimos, en nuestro caso, en nuestro ordenamiento, tenemos en primer lugar la declaratoria de estado de emergencia civil, bueno, en raros casos, ¿no? Por ejemplo, un terremoto, una inundación u otros hechos de similar magnitud. La suspensión de la huelga durante la ejecución de programas censales, es una ley que aún sigue vigente. La huelga en labores indispensables en la empresa, que es muy distinta de los servicios esenciales. Esto lo pasamos un poco más rápido. La huelga en servicios públicos, como hemos señalado, se prevé un procedimiento especial para las huelgas de este carácter, ¿no? Básicamente se designan un grupo de trabajadores que realicen actividades para que tal empresa continúe en sus servicios, ¿no? Servicios esenciales. Y estas actividades son denominadas de actividades indispensables. Los trabajadores deben garantizar la permanencia del personal necesario para impedir la interrupción total y asegurar la continuidad de los servicios y actividades. Bueno, esta parte procedimental lo obviamos. Básicamente, como hemos señalado, se debe señalar con 10 días de antelación para realizar esta huelga en los servicios esenciales.
La propia ley señala cuáles son los servicios esenciales, por ejemplo, los sanitarios, salubridad, limpieza, electricidad, sepelio, establecimientos penales, los de comunicación y telecomunicaciones, transportes, ¿no? Naturaleza estratégica o que vinculen con la defensa de seguridad nacionales. Todos estos aspectos, algunos son muy criticables, y algunos incluso la propia Organización Internacional de Trabajo no está de acuerdo en que sean servicios esenciales. Los de Administración de Justicia por declaración de la Corte Suprema de la República, y bueno, es un número apertos, ¿no? Porque al final señala otros que sean determinados por la ley. Y bueno, la ley ha determinado también muchos servicios como esenciales. Por ejemplo, el caso de la educación pública regular, también ha determinado una ley que sea un servicio esencial, entre otros aspectos. Cuando se realice una huelga que afecte servicios públicos esenciales o se requiera garantizar el cumplimiento de actividades indispensables, los trabajadores en conflicto deben garantizar la permanencia del personal necesario para impedir su interrupción total y asegurar la continuidad de los servicios y actividades que así lo exijan. Y el procedimiento está señalado en el artículo 67 del Decreto Supremo 009-2018-TR. Ya para ir terminando, un tema interesante también es el del cierre patronal, que es definido por el doctor Romero Montes como el cierre patronal como hecho es una medida de acción directa que consiste en la paralización total o parcial de las actividades de los centros de trabajo por decisión de los empleadores, que se equipara a una huelga patronal, ¿no? Que en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra prohibido. Los empleadores no pueden realizar una huelga, pero que en otros ordenamientos sí tienen ese desarrollo jurídico, como es el caso del Estatuto de Trabajadores en España, que permite, cuando concurran algunas de las circunstancias que la justifiquen, como es el caso de, en primer lugar, la existencia de notorio peligro de violencia para las personas o de daños graves para las cosas. En segundo lugar, por ocupación ilegal del centro de trabajo o de cualquiera de sus dependencias, el peligro cierto de que ésta se produzca. En tercer lugar, que el volumen de la inasistencia o irregularidades en el centro impidan gravemente el proceso normal de producción. El cierre patronal, señala el doctor, se concibe tan solo en aquellos casos en los cuales un poder más fuerte que los empleadores se hace presente para trabar el desarrollo normal de la empresa. La Organización Internacional del Trabajo, a través del Comité de Libertad Sindical, en el año 2006, reconoció el derecho de los empleadores a recurrir a la huelga de protesta con respecto a dos puntos, ¿no? A la política económica y también a la política social de los gobiernos. Con respecto a nuestra legislación nacional, el lookout o el cierre patronal ha estado, digamos, normado a inicios del siglo XX mediante Decreto Supremo 24 de enero de 1913. Se reglamentó el derecho de huelgas en el Perú, y entre ellas este cierre patronal. Un decreto que estuvo vigente hasta el año 1942, en donde se expide otro decreto supremo que va a facultar al Departamento de Asuntos Colectivos de la Dirección General de Trabajo conocer y autorizar las solicitudes patronales de suspensión de turnos, reducción de horas y días de trabajo y paralizaciones temporales y definitivas que formularan los empleadores, ¿no? Entonces se continuaba todavía con esta regulación del cierre patronal. Por otra parte, en el Decreto Supremo 06-71-TR, que es la ley que, como he mencionado, regula las negociaciones colectivas de los trabajadores, se prohibió toda forma de cierre o paralización total o parcial de los centros de trabajo por los empleadores, con la finalidad de imponer a los trabajadores cambios en las remuneraciones y condiciones de trabajo o como represalia, ¿no? Entonces era un contexto en donde había un gran favorecimiento a la clase trabajadora, ¿no? Era un contexto era el periodo de Velasco,
cuyo autor de este decreto supremo es el doctor Jorge Rendón Vázquez, quien en ese momento era asesor del Ministerio de Trabajo. Entonces, él recogió con su gran experiencia en Francia mucha legislación, mucha doctrina de este país y lo aplicó aquí en el Perú, ¿no? Entonces, favoreciendo en gran medida a los trabajadores. Luego, el decreto ley 26135 sanciona como delito el cierre de trabajo sin autorización expresa de la autoridad administrativa. En este caso, el empleador debe recurrir a un procedimiento administrativo señalado por el decreto legislativo 728 y su reglamento, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque todo cierre de empresa por parte de los empleadores afectan directamente a los trabajadores, ya que en base al hecho de que no hay un trabajo efectivo, estos trabajadores dejan de percibir directamente sus remuneraciones en proporción a los días que dure un cierre de empresa, ¿no? Por eso es que también está prohibido en nuestro país. Y bueno, la bibliografía, bueno, los libros que he estado citando, ¿no? Este es el libro del doctor Romero, Francisco Romero, que les recomiendo lo puedan conseguir, de este año, Derecho Colectivo del Trabajo. Muchas gracias.